Bienvenidos a Quimiquiendo. El día de hoy hablaremos sobre elementos y compuestos. Cuando nosotros nos referimos a los elementos y a los compuestos, básicamente estamos hablando de la sustancia. La sustancia la podemos dividir en esto, elementos y compuestos. La definición para elemento es la siguiente: es una sustancia que no se puede separar en otras más sencillas por métodos químicos. Y surge la pregunta, ¿cuáles son los elementos químicos? Para ello se desarrolló la famosa tabla periódica. Se puede decir que contamos con 118 elementos químicos, los cuales en dicha tabla están representados con unos símbolos, los cuales son letras mayúsculas y letras minúsculas. Para esto tenemos dos opciones. Un elemento podría estar representado por una letra mayúscula o, para poderlo diferenciar de otro, por una letra mayúscula y una letra minúscula. A manera de ejemplo, estas son dos cosas muy diferentes. Debido a que el primero representa al elemento cobalto, tenemos una C mayúscula y tenemos una O minúscula, y lo otro representa la unión de dos elementos diferentes, que sería el carbono, que es la C mayúscula, y el oxígeno, que es la O mayúscula. Nosotros también podemos decir que la letra minúscula siempre va a pertenecer a la letra mayúscula que la precede. Las letras en su mayoría se determinaron o se escogieron debido al nombre en inglés que tienen estos elementos. Sin embargo, existen ciertos símbolos químicos para ciertos elementos que no cuadran muy bien con su nombre en inglés, como por ejemplo el Na para el sodio, el Fe para el hierro y el Au para el oro. Sin embargo, esto tiene una explicación lógica y es debido a que estos símbolos se derivan de su nombre en latín. Es decir, que para el sodio, que es Na, tenemos que es natrium; para el hierro, que es Fe, tenemos que es ferrum; para el oro, que es Au, tenemos aurum, y así uno que otro por ahí. Y en lo que respecta a los compuestos, es cuando dos o más elementos diferentes interactúan. Uno de los ejemplos más comunes es el siguiente. Tenemos el elemento hidrógeno y tenemos el elemento oxígeno. Cuando los dos interactúan, tenemos un compuesto que en este caso sería el agua, el H2O. Aquí, la composición química de este compuesto siempre va a ser fija. En este caso tenemos dos partes de hidrógeno y una parte de oxígeno. Si dicha composición cambia, el compuesto es otro completamente diferente. También es importante apreciar que las características y las propiedades también van a ser diferentes. Es decir, por ejemplo, tenemos que el hidrógeno tiene unas características físicas muy diferentes a las del oxígeno y que el agua, que es el resultante, tiene unas características diferentes a su vez en comparación a estos dos elementos que lo conforman. Otro ejemplo bastante sonado es el siguiente. Tenemos el sodio, que es un metal muy reactivo con el agua, que reacciona de una forma muy violenta y es muy peligroso. Oh. Oh. Y tenemos el cloro, que es un gas venenoso. La unión de estos dos elementos diferentes me genera el cloruro de sodio, la cual es conocida como la sal de cocina que nosotros usamos para condimentar nuestros alimentos. Por tanto, este producto, que sería este compuesto, es totalmente diferente a los elementos que lo preceden. Sin embargo, nosotros a partir de métodos químicos podemos separar aquellos elementos que conforman a dicho compuesto en su forma más pura. Sin embargo, recuerden, deben ser métodos químicos. Y eso es lo correspondiente a elementos y compuestos. Te invito a que le des like, a que comentes y a que te suscribas para más química. Y recuerda que esto es Quimiqueando.